¿Estamos listos? Por favor, quiero invitarte a que abras la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21. Hoy día vamos a estar conversando sobre altares. El día de hoy vamos a conversar sobre altares. Es un tema que en un momento lo hemos platicado, pero hoy día lo volveremos a hacer. Levítico, capítulo 18, versículo 21. Dice lo siguiente, yo lo voy a leer. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Ni profanarás el nombre de tu Dios. Era una advertencia clara respecto a la idolatría y específicamente a un tipo de ídolo llamado Moloc. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Luego vamos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, otra cita. Vamos a leerlo. Dice, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Cuando Dios se revela al hombre, al pueblo de Israel, lo hace mostrando su voluntad, su corazón, lo hace mostrando quién era Él. Recuerda, son las palabras que muestran la naturaleza, muestran el corazón de Dios para el hombre. Y en cada uno de los aspectos, hay muchas citas bíblicas que podemos compartir, pero en cada uno de ellos, siempre Dios advertía al pueblo de Israel el hecho de no inclinarse, voltear, seguir otros dioses y dejarlo a Él. Jesús mismo dijo, no se pueden servir a dos señores, no puedes servir a dos dioses, jamás, es imposible. Siempre tendrás un Dios. Puede ser el Dios que gobierna todas las cosas, el universo, el creador de la tierra y de los cielos, o puede ser un Dios a quien tú le has entregado ese poder, esa capacidad, a quien tú veneras, a quien tú rindes pleitesía. Pero el punto es que Dios siempre era claro en su voluntad y en sus deseos. Y en el segundo versículo vemos que dice que tampoco practique adivinación. Habla de ocultismo, habla de artes mágicas, habla de espiritismo, habla de obscurantismo. Todas estas prácticas que Dios le decía al hombre, no te involucres en ellas, no te involucres. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces Dios le mostraba al hombre el lugar en donde él podía crecer y desarrollar una relación con él. El deseo de Dios no fue mostrarle lugares oscuros en donde su relación cambiaba de objetividad o donde el hombre podía mirar lugares que no le iban a traer bendición, que iban a afectar su cosmovisión, su vida, su espíritu, iban a afectar sus generaciones. Dios siempre los llevó al lugar seguro. Recuerda que la Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Eso significa que Dios siempre tiene el cuidado de qué espacios nos va a entregar. ¿Cuáles son los espacios seguros para nuestra vida? Dios no es un Dios que está, nuestro Dios, el Dios que creemos, el Dios todopoderoso, no está esperando que tú te equivoques o que tú vayas a un lugar desconocido o lugares inseguros o lugares donde no sabes cuál será el destino de tu vida. Dios siempre tiene espacios preparados para cuidarnos. Dios cuida a sus hijos. Ahora advierte al pueblo de Israel. En Levítico leímos y habla de un dios Moloc. ¿Quién era este dios Moloc? Aparentemente era el emblema del sol. Daba la impresión de que era un dios que representaba al sol. Y entonces este dios tipificaba, por ser como el sol, tipificaba el fuego ardiente. Una de las características de este dios Moloc, al cual ellos servían, es que había diferentes celdas. Una de ellas era como una pequeña celda donde se introducía a los niños, a niños recién nacidos o de pocos meses de nacido, porque según ellos, una idea equivocada, distorsionada y enferma, según ellos, este Dios demandaba sacrificios.
Y entonces se tomaba a los niños y se les metía en esta celda. Ellos morían por el calor, porque había fuego dentro, había carbón encendido. Ellos morían. Lo peculiar de esto es que mientras ellos se entregaban y practicaban este rito y tomaban al niño y lo metían en esta celda, estaba lleno de carbón, lleno de fuego, ellos hacían bailes y danzas ceremoniales con tambores. Estos tambores evitaban que ellos escuchen los gritos de sufrimiento y de dolor de los niños que eran incinerados en vida en ese lugar. Era una mente completamente torcida. ¿De dónde provenía esta mente torcida y esta forma de pensar y estas prácticas tan oscuras, tan destructivas, tan falta de todo? De la relación que ellos tenían con esta deidad. Noten ustedes, es impresionante cómo cada deidad, cada ídolo, cada imagen, cada objeto, cada ser al cual el hombre, nosotros le entregamos poder, luego empiezan a demandarte ciertos sacrificios y cada uno es muy peculiar. Algunos te demandan dinero, otros te demandan algún tipo de sacrificio, otros te demandan que hagas algún tipo de veneración, otros te demandan ciertas posturas, ciertas restricciones en los alimentos. En este caso, esta deidad les demandaba la muerte de los niños. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos algo que sorprende y Pablo lo dice. Hay muchos pasajes que mencionan esto, que este tipo de prácticas no eran prácticas que solo se entregaban a ídolos o a objetos o a deidades que se veneraban. Pablo descubre el velo y dice, el apóstol Pablo, que lo que hacían estas personas era rendirle homenaje, sacrificio y veneración a demonios. Entonces ahora entendemos por qué cada deidad o cada manifestación de idolatría demandaba diferentes sacrificios. Cada uno de ellos tenía una peculiaridad muy específica. Si ustedes ven en la Biblia, en un momento cuando iban un grupo de apóstoles a un lugar de oración, se apareció una chica que tenía un espíritu de adivinación. Noten las características. Esta era una chica que tenía un espíritu de adivinación y adivinaba y decía: estos son hijos del Dios viviente, vienen a hablar de la palabra. Y todos se sorprendían porque acertaba. Claro, no era algo que Satanás no podía conocer. Pablo predicaba, pero esta mujer adivinaba y daba esta declaración en un lugar donde tal vez no conocían a Pablo. Pero noten esta característica. Y probablemente tenía algunas demandas también para sus prácticas y sus ceremonias. El punto de aquí es que Dios empieza a decirles: no puedes ofrecer a tu hijo a Moloc, no puedes entregar a sacrificio. En Deuteronomio dice: no sea hallado en ti alguien que haga pasar a su hijo por el fuego. Vuelve a hablar del fuego y luego añade adivinación, hechicería, agorero, los que practicaban este tipo de obscurantismo. Porque este no era el Dios que se había revelado al hombre. Este era otro tipo de deidades. Ahora, cada uno de estos seres y cada una de estas deidades y de dioses con una D minúscula tenían diferentes altares. El altar era el lugar donde ellos veneraban, ofrecían sacrificios. El altar era un lugar en donde te recuerda quién eres tú. El altar tiene una característica muy importante. Te recuerda quién eres tú. Es el lugar donde planificas la vida de tus generaciones, porque lo creas o no, nuestras creencias, nuestra religión está ligada al 100% con nuestro estilo de vida. Nunca vas a separar tus creencias y tu religiosidad con las prácticas, con el estilo de vida que tú tienes, por una simple razón. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa parte espiritual es la que te liga a tener cierto tipo de conductas en la vida.
está ligado al hombre. Tus creencias religiosas con la vida práctica que tú tengas. Y cuando me refiero a creencias religiosas, no necesariamente hablo de Dios. Hablo de la veneración que tú tienes a diferentes deidades u objetos. Y nótese que cada uno de ellos te va a demandar una práctica, un sacrificio. Pero quiero seguir hablándote del altar. El altar es un lugar donde tú recurres para fortalecer tu identidad, porque el altar te dice quién eres tú. Estos altares te dicen a ti quién eres tú y qué es lo que tienes que hacer. Un altar también es el lugar donde tomas fuerza, te haces fuerte para alimentar todas tus pasiones. La palabra pasión no es una palabra peyorativa, una palabra destructiva, es la expresión, el deseo, la inclinación, la fortaleza y la fuerza que usas para hacer determinadas cosas. Pueden haber pasiones correctas, pasiones incorrectas, pero el punto es que un altar es el lugar donde fortaleces tus pasiones. Un altar también es un lugar donde rindes tu vida completamente. Es un lugar donde rindes tu vida. El altar es un lugar donde te rindes, donde te entregas, donde te humillas. El altar es el lugar en donde te das a este ser a quien tú llamas Dios o deidad. El altar es el lugar donde llevas los sacrificios para satisfacer las demandas de ese Dios. Y aquí es donde quiero quedarme un momento. Y vamos a desarrollar un poco esto. El altar es el lugar donde tú llevas sacrificios para satisfacer las demandas de ese Dios. Leímos en Levítico que había un dios, Moloc. Ese altar que se tenía a Moloc tenía una demanda. La demanda de ese altar era: tú tienes que conseguir niños para que sean sacrificados, porque yo te pido, yo quiero que tú me traigas niños para ser sacrificados. Y ellos cumplían la voluntad de su deidad. Un altar es un lugar donde tú ofreces y llevas sacrificios para satisfacer las demandas de tu Dios. Es lo que te pide, es lo que te pide para que tú le agrades a Él. Y en la cosmovisión del hombre, en nuestra vida, usualmente, y esto es parte de la idiosincrasia, parte de nuestra naturaleza, el hombre siempre busca satisfacer a su Dios para obtener beneficios. Todas las prácticas que nosotros vemos a través del tiempo, los sacrificios, las matanzas, la muerte o las ofrendas, tenían que ver con un solo objetivo. Si yo puedo satisfacer las demandas de esta deidad, entonces la deidad, por sentirse agradado, me va a bendecir. Voy a obtener un beneficio de esta deidad. Estas son las creencias y la religiosidad que se mueven en el mundo entero. Y en pleno siglo XXI aún continúa moviéndose, y esto no terminará nunca por una razón, y te la vuelvo a repetir. El ser humano es un ser espiritual. Es imposible que tú dejes de tener creencias espirituales, sean correctas o incorrectas, porque tú eres un ser espiritual. En siglo XXI, en pleno siglo XXI, en medio de tanta tecnología y de ciencia, aún se sigue practicando y se practicará los sacrificios, las entregas, las ofrendas a las deidades que cada uno de nosotros tiene. Esto suena muy feo, ¿verdad? Suena un poco a película, pero nunca se va a desligar del ser humano. Entonces, vuelvo al punto. Cada vez que esta deidad, cada vez que tú vas al altar, tú vas porque vas a entregar un sacrificio. Porque Dios te está pidiendo, esta deidad que tú tienes, te está pidiendo un sacrificio para que Él pueda traerte un beneficio. O tal vez para aplacar su ira, porque tú dices, el Dios está molesto, el Dios en el que yo creo está molesto, entonces tengo que aplacar su ira. ¿No te suena muy curioso lo que te menciono? ¿Y no te parece muy parecido a lo que nosotros hacemos? Me está yendo mal, tengo que ir a la iglesia. Uy, me está yendo mal, tengo que leer la Biblia, porque seguro Dios está molesto conmigo y para aplacar a su ira, entonces tengo que leer la Biblia.
O de repente algo sucede, tienes alguna crisis, algún accidente, alguna situación circunstancial que afecta a tu familia y tú dices, algo debo estar haciendo mal con Dios. Entonces buscas entregar un sacrificio, sea que des una ofrenda, des tu diezmo, o tal vez puedas estar conectado con nosotros porque tú dices, no, tengo que aplacar la ira de mi Dios porque estoy viendo que algo malo está pasando. Entonces aplacamos la ira del Dios y luego, una vez que hemos aplacado, nos sentimos con el derecho de decir, bueno, y dentro de nosotros mismos, ya que he aplacado la ira, entonces ahora dame el beneficio. Ahora quiero que me des algo bueno. Y le pedimos. ¿Cómo hemos ligado este tipo de prácticas, de ofrendas y sacrificios con el paganismo? Y lo seguimos practicando y esto nos convierte en religiosos. El otro día estuve conversando con una persona y él me empezó a decir, bueno, a Dios no le agrada esto, a Dios no le agrada esto, por eso es que no tengo que hacerlo. Y yo le hice la siguiente pregunta, ¿qué se condenaría más? ¿Lo que tú haces o lo que tienes guardado en tu corazón para hacerlo? Yo te hago una pregunta, ¿qué es más condenable delante de Dios? O para todos, ¿lo que estás haciendo o aquello que tienes guardado en tu corazón para hacer? ¿Qué es más condenable? Es la típica historia de aquel que está en pecado y dice, yo no voy a tomar Santa Cena porque estoy en pecado. Entonces prefiero no. No se imaginan cuántas historias tenemos de esta. No voy a tomar Santa Cena porque estoy en pecado. Entonces, ¿qué es más condenable? ¿El que tomes Santa Cena porque estás en pecado? ¿O el que no tomes Santa Cena y guardes tu pecado porque no quieres arrepentirte y lo tengas guardado en tu corazón? ¿Qué es más condenable? ¿Que no lo hagas o que sabiendo que es malo lo guardes en tu propia vida? Yo me río, me causa gracia. Cuando conversaba con esta persona, luego le mostré, ¿qué crees que Dios condenaría más? ¿Lo que has hecho o la maldad que está guardada en tu corazón que todavía no haces? Entonces él me dijo, bueno, lo que está en mi corazón. Exactamente. Y recuerden lo que Jesús enseñó. Cuando habla del adulterio, se os dijo que el hombre adultera cuando llega a una mujer, pero yo os digo que todo aquel que miró a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Entonces, la condenación del pecado no está en la acción, está en el deseo. Está en el deseo. Bueno, regresemos a esto. Estamos hablando del altar y de los sacrificios que tú llevas al altar porque consideras que tienes que aplacar la ira de tu Dios o que tienes que agradarle. Entonces buscas y preguntas, ¿qué debo hacer para que Dios me responda? ¿Qué debo hacer para que Dios me conteste? ¿Qué debo hacer para aplacar su ira? El punto es, ¿qué Dios tienes tú? Bueno, en ese tiempo había un dios llamado Moloc y este dios pedía sacrificios de niños. Mátelos. Nuestra práctica, nuestra vida está ligada a las creencias espirituales, a las prácticas espirituales. Cualquiera de ellas. Así tú me digas, yo soy un ateo. Eres un ser espiritual y en consecuencia tienes creencias espirituales. Muchos de los ateos que nosotros conocemos o con los cuales hemos hablado creen en la magia, creen en la brujería, practican el obscurantismo. Entonces tú dices, a ver, ¿no crees en Dios, pero crees en otros seres espirituales? ¿Te diste cuenta? No existe manera alguna que el ser humano se deslinde de estas creencias, cualquiera sea espiritual, porque está ligado al hombre. No hay política, no hay gobierno, no hay un hombre, no hay un educador que no esté ligado a creencias espirituales, que no esté ligado a prácticas espirituales. No existe. No existe por la sencilla razón que somos seres espirituales. Entonces, no es que tan espiritual eres, sino ¿cuál es tu Dios? ¿A quién le das sacrificio? ¿Cuál es el altar al que tú vas y rindes sacrificio y le entregas sacrificio a este Dios que tú conoces porque es lo que te pide y lo que te demanda? Podemos esconder nuestros sacrificios y nuestras acciones de ofrenda espirituales de mil maneras, usando muchos títulos y muchos nombres, pero al final tus acciones
están hechas porque hay una creencia en ti que esto es lo que agrada a ese Dios. Quiero ir un poquito más allá. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de deidades, encontramos que esta deidad o este Dios con una D minúscula empieza a pedirte ciertas cosas. Puede ser de una manera muy personal, muy abierta, muy íntima, pero hay algo que dentro de ti te dice, tienes que entregar esto. Es algo que tú tienes que dar, tienes que ofrecer, porque esto es lo que le va a agradar, porque esto es lo que es correcto. Como se entregaban sacrificios al dios Sol, a la Pachamama, como se entregaban sacrificios a algunas rocas, a algunas imágenes, y cada uno pedía diferentes sacrificios. ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién sirves tú? ¿Cuál es el sacrificio que te está demandando? Cuando hablamos de sacrificio, el sacrificio se lleva al altar. Tú necesitas conseguir esa ofrenda para sacrificarla en el altar porque es lo que te demanda tu Dios. Necesitas conseguirlo. Yo te pregunto, ¿alguna vez buscaste odiar a alguien? ¿Alguna vez parte de tu sacrificio y de tu ofrenda fue el odio? ¿Cómo yo podría cosechar odio si es que mi deidad, mi Dios, entre comillas, no me lo estuviera pidiendo? ¿Por qué yo tendría que acumular odio en mi vida? En algún momento lo voy a entregar. Acumulamos aquello que sabemos que entregaremos a los demás. Porque todo lo que acumulas, quiero que entendamos esto, lo que tú y yo acumulamos en nuestra vida no es para nosotros. Nunca será para nosotros. Jesús dijo lo siguiente: no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre contamina al hombre. De ahí salen los malos pensamientos, adulterios, homicidios, fornicaciones, etcétera, etcétera. Y esto es lo que contamina al hombre. Toda la acumulación de tus ideas, pensamientos, sacrificios, aquello que has guardado, tiene un solo objetivo: entregarlo, sacarlo, ofrecerlo. Y ahí en este abanico de diferentes personas con diferentes creencias, tienes algunos que acumulan odio, otros acumulan venganza, otros están acumulando resentimiento, otros están acumulando, ira, enojo. Cada uno tiene una acumulación y es muy característico. En las personas son características muy esenciales, evidentemente. Tal vez lo entiendan o no, pero hay una demanda de ellos para acumular, como las personas resentidas. El resentido es volver a sentir, es resentir. Resentir aquello que te afectó hace 50 años atrás, pero tú vuelves a resentirlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, volviendo a descubrir la herida y friccionándola para que vuelvas a resentir, te vuelva a doler y sigues acumulando ira. La pregunta es: ¿por qué acumulas todo esto? ¿Qué deidad te pide a ti que acumules ira, o que acumules odio, que acumules resentimiento, que acumules venganza? ¿Qué sacrificios quieres entregarle? ¿Qué sacrificios te están pidiendo? A veces creemos que estos sacrificios van a aplacar la ira de esta deidad, de este Dios que tenemos. Y nada de lo que te he mencionado tiene que ver con el Dios que nosotros creemos. Si tú te das cuenta, el Señor dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando tú quieres conocer a Dios, lo conoces a través de Jesús. Jesús mostró quién era Dios. Soy el camino, la verdad y la vida. Él decía también: si alguno tiene hambre, venga a mí y coma. El que bebe de mí nunca tendrá sed. El que coma de mí nunca tendrá hambre. Este es el Dios que conocemos. Isaías 1:18: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si te das cuenta, el Dios que se revela al hombre no es un Dios que te pide algo. Es un Dios que vino a darte. Vino a darte. Vino a darte. Recurro a la conversación con esta persona y me dijo: entonces, como yo no puedo decir cosas malas o hacer cosas malas porque eso ofende a Dios. Y yo le pregunté: ¿realmente tú crees que eso ofende a Dios? Y yo le dije: eso no ofende a Dios.
Ofende que tú lo hayas guardado en tu corazón y creas que esto debe quedarse aquí. Porque la Biblia dice, el hombre mira lo que tiene delante, pero Dios mira el corazón. Observa esto. El hombre mira lo que tiene delante, pero Dios mira el corazón. ¿Y dónde acumulamos todas estas pasiones y sacrificios y ofrendas que vamos a entregar al altar a ese Dios? En nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y quiero avanzar un poco más. Permíteme, por favor, avanzar un poquito más. Vamos a ver aquí. En otro pasaje, en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Vamos a ver la historia de algunos reyes. Y luego continuaremos la próxima semana. Vamos a estar hablando de altares. Y yo quiero que puedas leer esto. En Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente. Hablando de reyes que estaban en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá, dice, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y habían algunos reyes que habían tenido un camino desastroso. Y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Un rey de Israel hizo pasar a su hijo por el fuego, hizo un sacrificio a Moloc. Entonces, tú puedes darte cuenta aquí que este rey cambió de deidad. Ya no era Dios al que él le rendía honra, tributo, a quien se humillaba. Ahora cambió a otro Dios, quien le estaba demandando este tipo de sacrificios. Quiero darte otro pasaje más. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. A ver, yo te hago la pregunta. Al principio leímos que era justamente lo que Dios les advirtió y les dijo, no lo hagas. No lo hagas, no son espacios que yo te entrego. Este no es un espacio seguro, este es un espacio ajeno a mí. Yo soy el único Dios y si tú me sigues, este es el lugar que yo te marco, yo te muestro para que tú me sigas. Pero hicieron exactamente lo contrario. Pasaron a sus hijos, a sus hijas por fuego, practicaron la adivinación, los augurios, se entregaron a hacer lo malo, se fueron a practicar la hechicería y el ocultismo. Una vez más, se olvidaron de Dios, dejaron a Dios. Vuelvo a repetirte, no hay manera que tú sirvas a dos señores. Tú no vas a decirme que sirves a Dios y sirves al diablo, sirves a Dios y a otras deidades, porque no se puede. Siempre te rendirás a un solo Dios. Esto es lo peculiar del hombre. Puedes tener muchos dioses, pero hay uno a quien te rindes. En este caso, no fue el único Dios, el creador del universo, fue al dios Moloc, a quien volvieron a rendirle homenaje y le entregaron sacrificios que este Dios demandaba. Quiero darte otra cita bíblica. Hay muchos pasajes, podemos llenarnos de citas bíblicas. Voy a darte algunos claves para que te pueda ser útil. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6, dice, hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medios y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor. El mundo espiritual está ligado al hombre, está ligado a tu vida, está ligado a mi vida, porque somos seres espirituales. El único mundo espiritual que Dios nos permitió conocer es el que Él gobierna. Es donde Él es luz, es donde Él se encuentra. Por eso en Colosenses dice que Él nos sacó del mundo de las tinieblas y nos llevó al mundo de luz, al mundo de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué nos tuvo que sacar si era tan bueno? Porque este Dios, estos dioses, estas deidades de oscuridad destruían tu vida y te demandaban sacrificios que poco a poco
y van cercenando parte de tu corazón, parte de tu identidad, parte de tus fuerzas, hasta que seas completamente un despojo. Yo te hago la pregunta: ¿cuándo guardar odio te hizo fuerte? ¿Cuándo guardar resentimiento, dolor, angustia, tristeza, amargura te hizo fuerte? Yo puedo contarte, tenemos años sirviendo a Dios, y todos los casos de personas que guardaron en su corazón ira, enojo, resentimiento, amargura, tristeza, depresiones, melancolía, ninguno de ellos era una persona saludable. Ninguno de ellos maximizó su potencial. Ninguno de ellos maximizó su hombría o su feminidad. Ninguno de ellos. Todas estas personas eran carentes. Se aislaban. Tenían caretas, imágenes. Con unos eran una persona, con otros eran otras personas, porque tenían conflictos, porque guardaban estas prácticas que demandaban sus dioses oscuros. El único Dios que nosotros servimos es el Dios Todopoderoso, el que vino a darte. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y vuelvo a preguntarte: ¿cuándo guardar resentimiento te hizo una persona feliz y una persona bendecida? ¿Cuándo guardar odio, melancolía, tristeza, depresión, amargura, venganza te hizo fuerte? Al primero que destruyas a tu propia vida, cercena tu vida, lo golpea, lo destruye, te divide. La palabra de Dios habla que Satanás vino para provocar división. Dios vino para volvernos íntegros, una unidad. Satanás vino para matar, robar y destruir. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿A qué Dios sirves? Yo te hago esa pregunta. ¿Qué estás acumulando? ¿Qué es lo que entregarás como sacrificio, como ofrenda? ¿Qué te están pidiendo que guardes en tu corazón? El Dios que nosotros servimos vino a darnos amor, esperanza, un futuro. En toda la Biblia tú vas a encontrar, Él vino a dar. Y Jesús enseñaba lo siguiente: es más bienaventurado dar que recibir. Nuestro Dios vino a dar. ¿Crees que aquello que tú guardas satisfacerá a nuestro Dios? Él vino a darte. Tú y yo no tenemos nada, absolutamente nada. Todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿A quién estás sirviendo? ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué estás acumulando? ¿Qué es lo que vas a entregar? ¿Qué es lo que te están pidiendo que acumules? Jesús vino a darte. No vino a pedirte que acumules odio, tristeza, melancolía, venganza, destrucción, división. Nuestro Dios no vino para esto. Si la palabra está revelando algo a tu vida, yo quiero invitarte que hagas algo en este momento. Que renuncies a esta deidad, a esta práctica, a estas creencias, porque nuestro Dios no comulga con ellas. El Dios al cual nosotros servimos, al cual se reveló a través de Jesucristo, es un Dios lleno de amor, lleno de promesas, lleno de bienaventuranzas. Y su finalidad es salvar al hombre, no destruirlo, no golpearlo. Yo te invito a que renuncies en este momento. Cierra tus ojos, permíteme hacer una oración contigo, por favor. Repite de mí si lo deseas hacer. Señor Jesús, yo te pido perdón. He acumulado odio, tristeza, venganza, ira, enojo, resentimiento, amargura, depresiones, recuerdos, nostalgias, que hasta el día de hoy solo me han dado fracaso y dolor, que hasta el día de hoy me han robado y me han quitado y no han maximizado mi vida. Te pido perdón porque dejé de creer en ti para seguir una mentira, para seguir otros dioses que no eres tú. Tú eres el único Dios poderoso a quien en este tiempo, ahora, yo me rindo, me entrego completamente. Sálvame,
Rompe toda cadena de mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. A partir de hoy, quiero servirte como mi único y suficiente Salvador, como mi único Dios. Te acepto en mi vida, en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, por favor. Señor, yo oro por cada persona que esté conectada, haya hecho esta oración. Señor, ahí desde el lugar donde se encuentra, Señor, que sus cadenas sean rotas en el nombre de Jesucristo. Cadenas de enfermedad mental, cadenas de enfermedad física sean rotas en el nombre de Jesús. Yo doy la palabra, Señor, que ellos sean sanos en este momento. Que ningún poder de impiedad, ninguna cadena aprisione sus vidas, que sean libres por tu poder. En el nombre de Jesús, sánalos. Sana sus mentes, sana sus cuerpos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.